un repasito de las cosas que tienen que ver ustedes, por si hay cosas que no las han visto, se fijen, digamos, antes de rendir y vean si las tienen claras. Bueno, no me deja mostrar el PowerPoint, así que voy a mostrar toda mi pantalla, lo que implica que yo los deje de ver. Así que ustedes abren el micrófono y hablen, porque no voy a poder ver el chat. Y los que, bueno, no puedan hablar porque no tengan micrófono o algo, esperen a que termine para que pueda ver el chat. Yo les comparto y ustedes díganme si lo ven bien. Ahí la ven a la presentación. No, sí, en la pantalla del Meet, la página. Ay, no me digas. A ver. No sé cómo puedo hacer, che. A ver, espera. Me voy a volver a intentar. Ustedes díganme. ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí se ve. Bueno, si ustedes ven muy chiquitito, lo que pueden hacer en el medio de la, si ustedes hacen clic donde está la presentación, en el medio les aparece como un pin. Aprieten ese pin y las hace más, les muestra más grande, digamos, la pantalla. Bueno, yo arranco. Nosotros vamos a ver en esta clase de consulta los factores y elementos climáticos. Ay, no lo voy a poder estar, espero, aceptando los que entren. No sé cómo hacer. Si no, no lo voy a poner en presentación. Ustedes díganme si ven. Para poder tenerlos ahí. Aquí tengo este, che. ¿Ven ahí? Sí, ahí está bien, profe. Bueno, no sé con qué va a salir de acá porque no sé si lo voy a poder estar, voy a tener que interrumpir, digamos, para aceptarlos. Pero bueno, necesito poner la presentación porque si no, no puedo. Bueno, voy a tener que salir cada vez que quiera entrar aquí. Bueno, lo primero que ustedes tienen que tratar de ir entendiendo cuando van estudiando es cuál es la relación que hay entre el clima, el hábitat y el hombre. Acá ustedes tienen que entender, digamos, que el clima, digamos, se debe plantear como una acción integral y globalizadora del proceso de diseño y que no debe completarse las soluciones bioclimáticas como una especialización temática adosada posteriori, a la propuesta de diseño que no se corresponden con su hábitat. O sea, lo que quiere decir es que hay que tener en cuenta el diseño, el clima, cuando uno está diseñando como parte de los elementos del diseño desde el inicio de la obra, del proyecto. No hay que pensar que es algo que yo voy a adosar después y que es algo, una especialización temática se refiere a que no es que es algo que lo puede hacer alguien especializado en el tema. O sea, lo aprendemos, si aprendemos a entender el clima, lo podemos usar en el diseño desde el primer momento en el que arrancamos con nuestro proyecto. Entonces dice que el clima debe entenderse como un material más constitutivo y condicionante de la obra arquitectónica. Como ustedes ya han venido viendo todos los demás temas, ya saben cómo se van relacionando todos los elementos del clima con el diseño, para tener mejor iluminación natural, para tener mejor ventilación, para diseñar la envolvente, digamos, del edificio de acuerdo al clima del lugar donde yo estoy por diseñar mi proyecto. Y bueno, dice que hay que entenderlo como un organismo vivo y no como un objeto estático, y se debe poder regular y modificar su relación con el tiempo natural y social, pretendiendo el mayor confort y seguridad de los ocupantes del hábitat construido. O sea, lo que se trata, digamos, de hacer al entender el clima es diseñar teniendo en cuenta eso y también hacerlo como un elemento que se pueda regular, o sea, que yo pueda abrir y cerrar ventanas cuando lo necesite, o que pueda sombrear el espacio,
etcétera. O sea, todo lo que ustedes ya han venido viendo. Y todo esto para brindarle confort a los que ocupen ese espacio que nosotros estamos diseñando. Bueno, la finalidad acá lo que les quiero mostrar es esto, o sea, yo cuando conozco el clima puedo hacer este tipo de cosas, que estos son es como, no importa que que no lo entiendan, no lo vean bien, la idea es que lo vean que es como un bosquejo que uno hace desde el principio, cuando se le ocurre la idea de lo que va a hacer, tiene en cuenta cómo se mueve el sol, cuáles son los vientos dominantes, la iluminación natural, cuáles son las protecciones que voy a proteger con arbolado, cómo voy a poner el edificio en el terreno. O sea, es algo que lo tenemos que tener en cuenta desde el inicio, como ustedes ya han venido viendo. Bueno, teniendo en cuenta eso, uno puede tener como resultado arquitectura como esta, que es en Chile, que se usa la vegetación para protegerse, o una como esta, por ejemplo, que es en un clima subtropical húmedo, donde tiene, digamos, el diseño está completamente condicionado por el clima del lugar, o como esta casa que tiene un invernadero adosado, cubierta con mucha pendiente, porque es un lugar donde cae nieve, y oscuro para tratar de captar el sol. Todo esto que yo les muestro como ejemplo son cosas que se utilizan a partir de conocer el clima del lugar. Y bueno, el clima está constituido por distintos factores. Para eso tenemos que entender cuáles son los elementos climáticos del lugar donde se va a emplazar la obra, y los factores son, perdón, vamos a ver cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima, que no es lo mismo. El tiempo es el resultado de las condiciones atmosféricas en un lugar y un momento determinado, siendo una variable. Además de conocer los datos climáticos, muchas veces será necesario utilizar para el diseño aquellas variaciones del tiempo que ocurren raras veces, como por ejemplo lluvias excesivas que haya habido un día, o vientos excepcionales. O sea, el tiempo es lo que nosotros, por ejemplo, nos dan en el noticiero, que es si mañana, por ejemplo, va a estar lluvioso, soleado, eso es el tiempo. En cambio, el clima es el resultado integral de las variaciones del tiempo. O sea, es lo que caracteriza al lugar en el que nosotros vamos a diseñar. O sea, y es determinado de una región, y o sea, se determina el clima de un lugar porque se han tomado periodos de 10 años en algo que se llama el ciclo de Brooker, que considera que hay que tener en cuenta 10 años de ese lugar para entender cuál es el clima característico del lugar en el que yo estoy por diseñar. Bueno, una vez dicho eso, hay factores que caracterizan el clima. Están los factores locales, que es la latitud, altitud, superficies de agua, naturaleza del suelo y vegetación. Es por eso que cada lugar tiene un clima distinto, porque depende de la altitud, o sea, su altura respecto al nivel del mar, latitud, bueno, superficie de agua, naturaleza del suelo y la vegetación que posee. Esto es importante que ustedes sepan, por lo menos, cuáles son los factores locales, porque en exámenes le hemos dicho que digan cuáles son los factores locales, que los enuncien, y no sabían. Así que es importante que vean cuáles son los factores locales. Después están los factores planetarios, que es la circulación oceánica, la circulación atmosférica y la inversión atmosférica. Están los factores físicos y psicológicos humanos, que dependen, digamos, son propios de cada persona, como por ejemplo la edad, el sexo, la alimentación y salud, la forma del cuerpo. Y los elementos climáticos, que son los que ustedes han analizado en el trabajo práctico de clima, si se acuerdan que ya la hicieron antes en la materia, que son la radiación solar, la temperatura, la humedad, los vientos, precipitaciones, evaporación, condiciones de cielo, presión atmosférica y otros. Esperen que quiero ver si hay alguien. ¿Esos factores es necesario nombrarlos o hay que definirlos, digamos? Es importante o sea, que sepan cuáles son los locales,
y bueno, y los climáticos, o sea, que por lo menos lo sepan enunciar y que sepan más o menos de qué se trata. Sobre todo los climáticos, que son los que ustedes analizan, digamos, en el trabajo práctico. Ah, chicos, está muy difícil esto de que estén entrando. O sea, es importante que ustedes diferencien cuáles son los elementos. Ahora me pongo la presentación. Cuáles son los factores locales, los planetarios y los climáticos. Bueno, de los elementos climáticos está la temperatura, que indica la cantidad de energía calorífica acumulada que hay en el aire, se mide en grados centígrados con un termómetro de bulbo seco. Eso es importante que ustedes sepan qué es la temperatura. Y la temperatura hay muchas maneras de medirla, que es horaria mensual, horaria promedio estacional, alternancia térmica, que es importante que sepan qué es la alternancia térmica, la temperatura máxima y mínima, la temperatura media y la temperatura media mínima. Y ustedes han visto en el trabajo práctico este gráfico. Es importante que lo sepan leer y que sepan entender. Acá, ¿cuál sería la alternancia térmica? Por ejemplo, en esta curva de verano, ¿cuál sería la alternancia térmica? 31 menos 20. Perfecto. Esa es la alternancia térmica. Es la diferencia que hay entre el máximo valor registrado de temperatura y el mínimo valor registrado de temperatura en un determinado tiempo. Es importante que sepan eso y que lo sepan leer el gráfico. Bueno, saber la temperatura nos ayuda, como ya sabemos, a diseñar, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, a esta persona que está a una temperatura de 15 grados, igual que esta, pero acá está recibiendo radiación solar, en cambio este está en sombra. Obviamente este está más confortable y este está en confort. Lo mismo acá, saber, digamos, qué tipo de temperatura hay, va a hacer que uno esté confortable o no, teniendo en cuenta esas cosas. O sea, si es un clima frío y yo recibí radiación solar y adentro tengo 15 grados, pero estoy recibiendo el calor que acumuló ese muro, que está mucho más confortable que una persona que está a 22 grados, pero que su casa es fría, está con inconfort por frío. Después está la radiación solar, como ustedes ya saben, que es la intensidad de energía radiante que proviene del Sol, que incide en una superficie, y se la mide en vatios sobre metros cuadrados. Tienen que saber leer este gráfico, que acá cada curva representa un plano, el plano norte, el sur, el este y el oeste, y el plano horizontal, que sería la cubierta. Eso está muy relacionado con el movimiento aparente del Sol, que tienen que saber qué es el movimiento aparente del Sol. Donde se muestra cómo se mueve el Sol, en realidad se mueve la Tierra, y el Sol está fijo, pero nosotros consideramos como que el Sol se mueve alrededor de la Tierra para poder determinar este tipo de gráficos. Y esto nos sirve también para saber qué estrategias y pautas voy a utilizar para aprovecharlo o no, o protegerme de la radiación solar. También para determinar qué elementos constructivos yo voy a emplear, ¿de acuerdo? A si quiero o no aprovechar la radiación solar. Después está la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que se mide por unidad de volumen en el ambiente, se mide en porcentaje, y ustedes tienen que saber qué es la humedad absoluta, relativa, la relativa máxima mensual, mínima mensual y relativa promedio mensual. Tienen que saber interpretar este gráfico, que como ven los valores caen mayormente, este es de Tucumán, húmedo, por eso Tucumán es un clima cálido húmedo. Y saber las condiciones de humedad nos sirve, estos son representaciones muy similares al gráfico del ciclométrico, que me imagino que ya lo saben usar perfectamente. Y bueno, determinar la humedad también me sirve para ver, digamos, qué necesito, si necesito ventilar o no, para acercarme a la zona de confort. Y después están las precipitaciones, bueno, que es agua en estado líquido sólido, que puede ser granizo, nieve, lluvia.
que cae sobre una superficie y se mide en milímetros. Recuerden, yo acá les pongo los gráficos que ustedes han visto en el trabajo práctico y que son los que tienen que saber interpretar. Y esto nos sirve para, por ejemplo, en el diseño saber qué forma de cubierta voy a hacer, si el clima también, las precipitaciones también condicionan un poco la humedad del lugar, entonces voy a ver si voy a diseñar algo abierto, algo cerrado, siempre teniendo en cuenta las precipitaciones. Y después están los vientos, que es aire en movimiento en la atmósfera producido por el calentamiento diferencial de las superficies terrestres. Esto tiene que ver con las masas oceánicas, con uno de los factores planetarios que hablábamos. Bueno, ustedes tienen que saber qué son las frecuencias de los vientos, que acá están dibujadas en la rosa de los vientos, la calma, que es este espacito que está acá, que representa la calma de los vientos, la velocidad de los vientos, para saber de dónde viene el viento dominante y con qué velocidad. Acá ustedes fíjense en este gráfico, la temperatura para estas dos para estos dos periodos es la misma, pero fíjense con un viento de 50 kilómetros por hora, la sensación que tiene esta persona, que se lo lleva el viento, con respecto a esta que tiene una brisa de 3 kilómetros por hora, de 0,3 kilómetros por hora. Eso también condiciona cómo yo me voy a sentir. No es lo mismo, por ejemplo, acá en Tucumán. Acá en Tucumán tengo... por ejemplo, nosotros tenemos un clima muy húmedo y cálido, y tener condiciones de viento hace que se evapore la transpiración de nuestra piel y nos permita sentirnos un poco más confortables. También nos ayuda a tomar este tipo de decisiones, a ver si me quiero proteger del viento o no, o quiero aprovecharlo, si voy a diseñar las carpinterías a qué altura para que no incida sobre las personas, o para que sí incida sobre las personas, para tener ventilación higiénica, para el enfriamiento estructural. Para todo eso me sirve conocer la ventilación. Y después nosotros tenemos zonas climáticas digamos, diferenciadas por normas IRA, 11.603, que esto es importante que lo sepan, no se olviden la parte de las normas, por favor. Que la norma que hace, lo que trata de hacer es más o menos una normativa, valga la redundancia, que es como base de calidad, o sea, determina la calidad que tiene algo, digamos. En este caso, son las zonas bioambientales de la República Argentina. Acuérdense del mapita el mapita está dividido en las zonas bioambientales, de acuerdo a eso determina si cae en la zona 1, si el clima de ese lugar es muy cálido, si cae en la subzona A o en la subzona B, si es seco o húmedo, si es en la subzona 2 se llama cálido, y así. Tucumán, acuérdense que cae en la zona 2, húmedo, está por acá Tucumán, fíjense, está en la zona 2B, entonces se considera un clima cálido húmedo. Así es la clasificación bioambiental que tiene la norma para Tucumán. Pero si a ustedes le dicen, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, se tienen que fijar en qué zona bioambiental cae. Bueno, el objetivo de la norma es establecer la zonificación de la República Argentina, como ya hemos dicho, con un criterio bioambiental, y indica las características climáticas de la zona, y para ello se establecen unas pautas que hay que tener en cuenta para diseñar. La norma evalúa las orientaciones favorables, evalúa si se cumple el asoleamiento mínimo de los edificios, y establece una caracterización de microclimas y evaluación desde el punto del acondicionamiento térmico de los edificios. O sea, elabora pautas a partir de establecer, digamos, cuál es el clima de ese lugar, cuál es el asoleamiento que tiene ese lugar. Elabora una caracterización microclimática, como esto de decir que Tucumán es un clima cálido húmedo, por ejemplo,
Y en base a eso brinda una serie de pautas que son recomendaciones, que si nosotros seguimos, si tenemos en cuenta esas recomendaciones, vamos a estar construyendo de manera bioclimática, teniendo en cuenta el clima del lugar, y va a ser vamos a obtener un proyecto mucho más confortable que otro que no haya seguido esas pautas. Y bueno, de las pautas salen estas cosas, esto es lo que les decía, de analizar dónde vienen los vientos dominantes, si me voy a proteger de los vientos con vegetación o no, de conocer la radiación solar. Voy a determinar si mi vivienda en qué forma va a tener, cómo se va a ubicar en el terreno. Bueno, toda esta serie de cuestiones que ustedes ya han visto en las pautas. Y me ayuda también a determinar este tipo de cosas, o sea, qué elementos voy a usar, si voy a proteger de la radiación solar, voy a aprovechar la radiación solar, si voy a usar la vegetación, si voy a usar, por ejemplo, acá este es el muro trombe, si voy a usar esta estrategia, o si voy a diseñar los espacios exteriores sombreados cuando lo necesite, si voy a utilizar la ventilación, de qué manera. Para eso me sirve conocer el clima. Y bueno, y ahora es la parte de, si tienen dudas, me pueden hacer las consultas y ahí ya los vuelvo a ver. No sé si hay algo que ustedes no han visto en lo que van estudiando y tienen alguna duda, o si ya tienen algunas dudas anotadas y me quieren decir para que las veamos. Chicos, ¿está ahí? Sí, yo creo que esa parte está clara. Yo esta materia la cursé hace un tiempo ya, y lo que no me acuerdo bien es lo de arquitectura vernácula, esas cosas. Esto entraría acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, arquitectura vernácula, ¿qué es lo que no te acordás? O sea, ¿qué dudas tenés, digamos? La arquitectura vernácula es la arquitectura que tiene en cuenta las condiciones del lugar, pero que se han ido transmitiendo de generación en generación, o sea, es parte de la cultura de un lugar. No es que hay un arquitecto que planteó, digamos, o sea, que hizo este análisis y dijo, voy a construir de tal manera. No, es algo que la gente del lugar, de un lugar determinado, ha ido, digamos, experimentando, por así decirlo, y ha encontrado soluciones que responden al clima de ese lugar, y bueno, sus construcciones son como típicas. Eh, no sé, por ejemplo, les mostrábamos el iglú en una de las clases teóricas, que el iglú es arquitectura vernácula porque es algo que utilizando los elementos del medio, que en este caso es la nieve, se construye un refugio con una forma y todo que brinda la posibilidad, digamos, de estar en su interior y de estar confortable y a su vez de estar resguardados, digamos, del clima ese tan extremo como es el clima de los polos donde se construye un iglú, por ejemplo. Eso está, la parte de arquitectura vernácula, me juro que es un párrafo así, no sé, mínimo, donde lo explica perfecto en el libro del arquitecto Guillermo Gonzalo, que está en Bien, campo. pero eso es más conceptual, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que tener claro es eso, o sea, en qué consiste la arquitectura vernácula y de última tener claro con un ejemplo cómo es esa arquitectura. Así es, Sabrina. Tienen que Bien. saber qué es y poder explicarlo ustedes con sus palabras, o de última, como ahora, bueno, me olvido yo que tenemos el formulario, quizás sea una opción, digamos, en el formulario, que les pregunte, por ejemplo, qué es la arquitectura vernácula o qué características hacen que se considere a un tipo de arquitectura vernácula y quizás le den opciones para que ustedes marquen. Entonces tienen que saber eso. Si es una pregunta abierta en la que ustedes tienen que escribir, bueno, traten de escribir todo lo que sea abierto, traten de escribir lo más completo posible. Arquitecta, ¿cuánto tiempo vamos a tener para rendir?
No los veo, no sé quién está. Ah, Delphi. Hola, Delphi. Hola Cindy, ¿cómo estás? Bien. Van a tener, no sé, no les quiero decir mal, pero van a tener mínimo 2 horas y no se preocupen porque nosotros, o sea, primero vamos a organizar toda la sala, vamos a ver que esté todo en condiciones de arrancar y de ahí, a partir de que les enviamos el formulario y todos han accedido, de ahí empieza a contar el tiempo, digamos. Perfecto. ¿Y qué tenemos que tener? ¿Cámara? Sí, tienen que tener un celular, sí o sí, para que los filme, porque no pueden usar la cámara si tienen notebook o tienen camarita web, no la pueden usar porque la computadora solamente la van a estar usando para abrir el formulario. Y con el celular ustedes se van a estar filmando en una posición que ya le vamos a decir de ejemplo, que permita que nosotros los veamos a ustedes y veamos la pantalla de su computadora. Buenísimo. Gracias, Cindy. De nada. No sé si tienen alguna duda más del tema. Sí, Lucía. arquitecta. Sí, Lucía. Quería preguntar si las zonas bioclimáticas, la zonificación, teníamos que saber de cada provincia cuál era cada uno, o por ejemplo nos van a dar el mapa y nos van a preguntar. Sí. Ustedes no tienen que saber de memoria las cosas de la norma, tienen que saber qué es y para qué sirve. Después, por ejemplo, el mapa, nosotros si les pedimos eso, les vamos a dar el mapa, y el mapa tiene referencias, entonces ustedes se van a fijar en las referencias, y las caracterizaciones que da la norma y las pautas que da la norma, no las tienen que saber de memoria, eso se lo lee. O sea, la norma es un documento que yo lo puedo agarrar en cualquier momento y leer. Ustedes lo que tienen que saber es interpretar esa información. Ustedes tienen, acá tengo la guía de trabajo práctico, perdón, acá tengo una fotocopia. Tienen ustedes, no sé si los chicos que han cursado antes, tienen en sus trabajos prácticos la guía orientativa, está ahí la norma, no sé si ven algo. Es una hojita. Bueno, esto mínimamente es lo que tienen que saber, es lo que yo les he explicado, que es qué hace la norma y para qué sirve. Los chicos que han cursado ahora lo tienen a esto en PDF, que es la guía de trabajos prácticos. Lean la guía de trabajos prácticos porque ahí están todos los conceptos que yo les he explicado, están todos. Lo único que no está son los factores climáticos que están en el libro. Es una carilla y ahí están todos los factores, tienen que saber cuáles son, tienen que saber enunciar mínimamente. ¿Está claro? No tienen que saber todas las cosas de la norma, porque la norma es un documento súper extenso que no les pedimos eso. Sí les pedimos que tengan en cuenta, o sea, por ejemplo, que puedan decirnos, de acuerdo al mapa, a qué zona corresponde, digamos, por ejemplo, una provincia, una localidad dentro de una provincia. Bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Tengo una duda. ¿En vernáculas nos pueden pedir algún ejemplo de No te arquitectura escucho, Ale. vernácula? Si en vernáculo nos pueden pedir algún ejemplo arquitectónico particular. No, les pueden pedir algo que esté en el libro o algo que se haya dado en la clase, pero no les van a pedir nada fuera de lo que no hayan visto. Bien. Arquitecta, una consulta. Sí. ¿En el apoyo conceptual están todos los temas que nos tomarían? Sí, están todos los conceptos de todos los temas que se toman en el examen. Así que lean los conceptos. Ahí están, quizás si ustedes han leído solamente el libro, hay conceptos que están un poco más desarrollados o más, ¿cómo les puedo decir? Como resumidos en la guía de trabajos prácticos que le hemos dado. Así que véanla porque ahí tienen que saber las unidades en las que se mide la temperatura en grados Celsius, los vientos, decir frecuencia o velocidad, la lluvia que se mide en milímetros, la radiación solar vatios sobre metros cuadrados,
Quizás le pueden preguntar con qué elementos se miden, eso también está puesto en la guía de trabajo práctico. Todo esto que yo les estoy diciendo, estas cosas mínimas que yo les estoy diciendo, están en la guía de trabajo práctico. Así que leanla. Bueno, gracias. Los que no han cursado ahora, lo tienen si tienen su carpeta de trabajos prácticos, está ahí. Cogéenla y van a ver que tienen toda la teoría esta, y los chicos que han cursado ahora lo tienen en un PDF aparte, a todos los conceptos. ¿Alguna otra duda respecto del tema o Duda práctica, con respecto a la rosa de los vientos, ¿eso nos pueden dar para que marquemos nosotros, ubiquemos, digamos, las velocidades de los vientos, el viento dominante, o es más factible que nos den y hagamos una lectura, digamos, de lo que estamos viendo y explicar? Pueden ser las dos cosas. Puede ser que les den la rosa de los vientos y les digan, caractericen el viento. Esto es muy importante porque es un error que lo cometen siempre en los trabajos prácticos y en el examen también. Cuando les dice caractericen el viento y les ponen también un cuadrito en el que dice si el viento es cómo se percibe el viento, lo que hacen es marcar el cuadro. Eso no es una caracterización del viento. Caracterizar el viento es decir de dónde viene el viento, de qué orientación viene, en primera medida, en segunda medida. A veces el viento viene, supongamos en Tucumán, viene del suroeste, pero no solamente viene del suroeste, también viene del norte, con un valor alto, digamos. De ahí decir, ese viento que yo he determinado, que es el viento dominante al suroeste, ¿con qué velocidad viene? Y quizás el viento dominante del suroeste tiene una velocidad menor que, supongamos, el viento que viene por decirle cualquier cosa, del este. Quizás el viento del este es menos frecuente, pero viene con una mayor velocidad. Y después de determinar la velocidad, puedo decir qué percepción tengo de ese viento. O sea, si lo voy a percibir como que se me despeinan los cabellos, si lo voy a percibir como un viento que no puedo caminar, o sea, siguiendo el cuadrito. Esa es la caracterización del viento, o sea, es decir, todo lo que yo leo de los gráficos, cómo se comporta ese viento. No es decir solamente el viento tiene tal velocidad y por ende se me despeinan los cabellos. Fin, no, eso no es una caracterización. Caracterizar es decir las características que tiene ese viento. También tienen que hablar de la calma es algo que se le olvidan, que es importante que sepan. La calma también es un dato importante para saber. Acá en Tucumán tenemos un periodo de calma muy, muy grande a considerar, o sea, hay momentos del año que yo no voy a poder contar con el recurso viento. Entonces es importante también que hablen de la calma. ¿Se acuerdan qué es la calma? No, que puede explicar un poco. Bueno, la calma es la cantidad de veces que el viento no sopló en esa orientación. O sea, es la cantidad de veces que no hubo viento, digamos. Esa es la calma. O sea, de cada en realidad es la frecuencia de los vientos es la cantidad de veces que sopla el viento en una determinada orientación. O sea, la cantidad de veces que el viento sopló del norte, del sur, del este, el oeste, el suroeste, etc. Y hay momentos del año que el clima no sopla, o sea, que el viento no sopla, o sea, no hay un periodo en que no hay viento. Entonces, se miden todas las veces que el viento no sopló y se saca un promedio. De ese promedio es lo que representa la calma, o sea, la cantidad de veces que el viento no ha soplado en todas las orientaciones. Esa es la calma. Entonces es importante que ustedes sepan y lo digan cuando caractericen el viento, y la calma está dibujada, como yo les he mostrado, en el gráfico, en la rosa de los vientos, de la frecuencia. Entonces tienen que saber leerla, y la tienen que mencionar cuando caractericen el clima. Está igual, la definición de calma está en la guía de trabajos prácticos. Así que ahí la pueden ver a la definición. Lo importante es que la entiendan, que entiendan lo que es y que ustedes lo puedan explicar con sus palabras, si es que le piden explicar, o que lo pueden identificar si es que tienen que elegir alguna opción.
Bueno, esa puede ser una opción, que les demos los gráficos y ustedes caractericen el clima, por ejemplo. O solamente darle los gráficos y decirle, bueno, digan cuál es el viento predominante y cuál es la mayor velocidad, nada más. Si le pedimos así puntual, solamente dicen eso. Y si no, le podemos dar los datos y que ustedes dibujen la rosa de los vientos. Que igual eso la creo menos probable porque les va a llevar más tiempo, digamos. Pero bueno, la cosa es que ustedes entiendan los gráficos, que los pueden leer, que los pueden graficar si es que le damos alguna información, o que, sobre todo que los puedan leer, que los puedan interpretar y que traten de hacer, si es una pregunta abierta, lo más completo posible. Con completo, quiero decir, leyendo y entendiendo lo que están diciendo, porque a veces les digo, hagan las cosas más completas, sobre todo en trabajos prácticos, y escriben cualquier cosa, o sea, llenan renglones, pero no tiene sentido lo que escriben. Por ahí ponen cosas con el vocabulario, pero no tiene un sentido. Entonces yo ahí me doy cuenta de que no entienden el concepto. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, usen sus palabras si quieren para explicarlo, pero que demuestren que saben de lo que están hablando. Si nos piden caractericen el clima directamente, tenemos que hablar de todo, digamos, de precipitación, viento, todo eso. Sí, si les piden caracterizar el clima, seguramente le van a Infinidad. dar, sí, le van a dar todos los gráficos estos que yo les he mostrado, y en base de la lectura de esos gráficos, ustedes tienen que caracterizar el clima. Arquitecta, disculpe, usted que tiene ahí el gráfico de la rosa de los vientos, ¿nos puede mostrar ahí cómo, o sea, con un ejemplo, cuál es la velocidad máxima y para que lo veamos bien? Sí, ahora les Bien, muestro. muchas gracias. Los dejo de ver yo. Díganme si ven la... A ver qué dónde está el viento. A ver, acá por ejemplo, en la rosa de los vientos está la frecuencia de los vientos. ¿Yo en qué me voy a fijar? Me puedo fijar en el gráfico, que acá solamente el dibujo sin ver ningún valor numérico, sin ver los valores, yo ya me doy cuenta que en esta localidad, el suroeste, es el viento dominante. ¿Por qué? Porque es el que viene con mayor frecuencia, o sea, el que sopla, digamos, más cantidad de veces hacia el suroeste. Ya sin leer los valores numéricos, solamente por la forma, yo ya me doy cuenta que esta es la orientación con viento dominante. Si me sigo guiando de la forma, puedo ver que es este, el sur. Si me sigo guiando de la forma, puedo ver rápidamente que, digamos, el siguiente viento que puedo considerar es hacia el norte. Y si voy a leer los valores numéricos, puedo saber cuánto. O sea, 154 es la cantidad de veces que sopló el viento hacia el suroeste. O sea, el viento sopló 154 veces. Hacia el sur, 141, y hacia el norte, 104. O sea, estas tres orientaciones a mí me pueden servir para tenerla en cuenta cuando yo vaya a diseñar, si quiero aprovechar los vientos o si quiero protegerme de los vientos. Después está la calma, que es lo que está acá dibujado, fíjense. Acá la calma es 50, quiere decir que 50 veces no sopló el viento desde el suroeste, desde el sur, desde el sureste, del este. Acuérdense que este es un promedio. Es decir, que Tucumán tiene un periodo alto de veces que no ha soplado, que no hubo viento, digamos. Y en la velocidad de los vientos, también del gráfico solo, puedo ver, sin ver el valor numérico, que digamos, el que tiene mayor velocidad es el suroeste, en este caso, y le sigue el norte. Y cuando veo el valor numérico, puedo decir cuántos kilómetros por hora tiene, y con ese resultado puedo decir, compararlo, digamos, con el cuadrito que yo les decía, que también le ponemos, ¿cómo lo percibo? Digamos, ¿cómo percibo una velocidad de 11 kilómetros por hora o 12? 12 kilómetros por hora lo percibo como que se me despeina el cabello. O sea, no es un viento tampoco muy fuerte. Profesora, Sí. desde la rosa de los vientos se vuelve a marcar 0
Sí, es, espera, que tengo que volver a... Ustedes cuando marcan la calma, es de este punto, el valor de calma que yo obtuve, acuérdense que es un promedio, o sea, es el total que tengo dividido en la cantidad de orientaciones que tengo, de ahí saco el promedio, y a partir de acá, dependiendo de la escala que yo adopté, en este caso fíjense que la escala va de 50 en 50. Entonces, este primer anillo es 50, mi calma es de 50, y a partir de ahí considero que este es el 0. A partir de que dibujé la calma, considero que es 0. De ahí vuelvo a contar. O sea, arranco de 50, fíjense que acá le puso menos 50, es como si fuera negativo. Como que es menor de 0, digamos. A partir de acá, cuento. 50, 100, 150, 200, 250. O sea, a partir de la calma, considero mi 0, y de ahí para arriba comienzo a poner los valores que yo obtengo de las tablas que me brinda el servicio meteorológico. ¿Está claro eso? Sí, bien, gracias. Perfecto. Arquitecta, ¿y la calma siempre es igual para todas las orientaciones? Sí, porque es un promedio que se saca. O sea, es un promedio que yo considero como que, como el viento no sopla, es como, bueno, no vino de ningún lado. ¿Entienden? O sea, como no hay viento, bueno, Sí. no hay viento de ninguna orientación. Bien, pero no es literal, es como que el viento es imperceptible, porque viento siempre va a haber algo, ¿no? O se considera que es 0 viento. O sea, No, nada es de... cero viento. Bien. Siempre hay aire, pero viento no, viento es que se mueva el aire, que haya ¿cómo se dice? Una ráfaga, algo. Sí, que haya algo que mueva algo, digamos. Ustedes, o sea, han visto que hay días que no hay, uno dice, no hay una gota de viento, mal dicho, digamos, pero que no se percibe nada. O sea, aire siempre hay, pero lo que no hay es viento. No hay un movimiento diferencial de temperatura, digamos, no circula el aire, digamos. Entonces ahí se considera calma. Si ustedes, por ejemplo, ponen una veleta afuera, van a ver que no se mueve de ninguna manera, bueno, ahí se considera que no hay viento. Cinti, la calma se saca, por ejemplo, que te da un número y hay que dividirlo en la cantidad de orientaciones que hay y ahí se saca el promedio. Sí, así es. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Por si no se acuerdan o algo, la definición está ahí en el todas las veces que les quiero decir se me va, en la guía de trabajo práctico. Está en la guía de trabajo práctico el concepto. Así que, por ejemplo, si ahora dejan de estar en la clase y se olvidan, vayan y leanlo ahí. Lo importante es que lo incorporen al concepto. Cuando yo lo divido, entonces lo divido en 8, en todas las orientaciones, norte, noreste, este, o sea, lo tengo que dividir al valor que me dé en 8, y eso va a ser lo que me va a dar como resultado la calma. Sí, así es. Bien, gracias. No sé si tienen alguna duda más, así les dejo unos 5 minutitos antes de que entren a la... ¿Alguien ha visto a qué hora comienza la siguiente consulta? Si era a las 11:30 o a las 11. A las 11:30. Ah, bueno, tenemos un ratito más, si quieren consultar algo más. Quiero ver si hay algo que no les haya dicho. Bueno, creo que no. No sé si tienen alguna duda más. No. También si les preguntan, por ejemplo, cuál es la importancia de conocer el clima, bueno, se pueden reír y explayar. Bueno, la importancia de conocer el clima es todo lo que ustedes ya han venido viendo en las otras consultas y todo lo que tiene que ver la materia. O sea, sirve conocer el clima del lugar para saber si, por ejemplo, si voy a construir, a diseñar en Río Gallegos, bueno, nada que ver con lo que nosotros venimos diseñando o viendo para Tucumán. Si voy a diseñar en Río Gallegos, voy a usar colores oscuros para aprovechar la radiación solar. Los materiales, la orientación, todo.
Totalmente. Voy a usar algunas pautas que me ayuden a captar la radiación solar, como por ejemplo usar muro trombe, eh, el invernadero, por ejemplo. Completamente distinto si yo estoy diseñando en Tucumán, que todo lo contrario, me quiero proteger del sol, entonces voy a tratar de hacer menos superficies vidriadas, si hago superficies vidriadas que no estén orientadas hacia el este y al oeste. Bueno, todo lo que ya hemos venido hablando, o sea, es importante para saber desde la forma del edificio hasta dónde lo voy a emplazar en el terreno, hasta qué materiales constructivos voy a utilizar. Y la vegetación que puedo tener también, cómo las puedo utilizar, que me beneficien. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de los vientos, si yo tengo mucha velocidad de viento o una orientación donde yo voy a poner mi frente, puedo utilizar pantallas vegetales como para frenar un poco ese viento si es muy fuerte. ¿Puede ser Así eso es. también? Sí, así es, Sabrina, perfecto. Sí, por ejemplo, en un clima acá como en Tucumán sabemos que la vegetación crece rápido y bien, pero por ejemplo en un clima extremo como el de Río Gallegos, no. Es más, sí hay vegetación que prolifera, digamos, en ese tipo de clima, y es una vegetación específica que yo tengo que conocer, que son, por ejemplo, los pinos, que, bueno, no voy a venir a plantar un pino acá, sí plantamos, digamos, pero no lo voy a utilizar con el fin de protegerme de los vientos, porque su forma no me ayuda, digamos, para eso, o de la radiación solar. Los pinos no cortan el viento, porque ¿qué no es en Tafí del Valle, por ejemplo, ponían los pinos como para cortar un poco el viento? Sí cortan, pero por ejemplo, o sea, me va a servir para cortar el viento, pero no me va a servir para protegerme de la radiación solar por la forma de su copa. Y Perfecto, o por sea, ejemplo, vamos a definir, digamos, qué tipo de vegetación de acuerdo a la claro, función que tenemos. O sea, si quiero una claro, copa muy amplia, va a ser más para protegerme de la radiación solar. Si quiero, por ejemplo, protegerme de los vientos, posiblemente pueda elegir un pino como para que sea un poco un cortante del viento. claro. Y también está bien lo que vos has dicho, por ejemplo, en Tafí, no es el mismo clima que hay acá en Tucumán. Y en Tafí, por ejemplo, nieva. Hay mucha más probabilidad de que caiga nieve que acá en Tucumán. Entonces, Eso es lo que usted decía de la alternancia térmica, por ejemplo, que nosotros en determinados lugares vamos a tener mayor alternancia térmica que en otros. Por ejemplo, en Tafí, que llegamos a tener nieve y por ahí tenemos también como temperaturas elevadas, y acá en la ciudad, digamos, no. sí, igual, ojo ahí con el concepto de la alternancia térmica. La alternancia térmica es, por ejemplo, en verano, cuál fue la máxima temperatura y la mínima. Sí, es verdad que Tafí tiene una alternancia térmica mucho más alta, porque puede ser que durante el día, un día de verano, haya habido, no sé, haya llegado, no sé, a 28 grados, supongamos, y a la noche bajó la temperatura a -3 grados. Eso puede pasar tranquilamente en Tafí. O sea, la alternancia térmica es mucho más grande que la que hay en Tucumán. Ustedes han visto que nosotros acá a veces hace 40 grados de calor y a la noche no ha bajado, o sea, bajó la temperatura, pero no baja la sensación térmica, baja muy poco la temperatura. Entonces, ahí, digamos, de ahí podemos, de la percepción, podemos deducir nada más que tenemos una baja alternancia térmica. Bien, gracias. ¿Está claro? Bueno. Y respecto a la vegetación también quería decirle que, por ejemplo, para Tucumán yo puedo elegir una vegetación de hojas caducas, que lo que hace es que yo en invierno las hojas se caen de ese árbol que yo elegí y me permite que el ingreso a la radiación solar. Y en verano ya recupero el follaje, digamos, y hace que me pueda proteger de la incidencia de la radiación solar y me dé sombra. Distinto es del pino, por ejemplo, que no pierde su follaje, entonces yo lo tengo todo el tiempo. O si, por ejemplo, yo he elegido acá en Tucumán una especie que no tiene hojas caducas, voy a tener sombra siempre. Y quizás en invierno, que yo podría aprovechar la radiación solar para calefaccionar de manera pasiva, el árbol me va a estar dando sombra y no me va a permitir que pueda aprovechar la calefacción solar. Por eso también es importante conocer la vegetación, digamos, del lugar.
No sé si tienen alguna otra duda. Yo les quiero dejar un tiempo para que descansen antes de la otra consulta. Pero, no, pero quiero que se evacúen todas las dudas. Anímense y pregunten lo que duden, lo que no entiendan. Bueno, no hay más dudas. Bueno, yo les recomiendo que si ustedes han hecho apuntes o si tienen la carpeta de trabajos prácticos, fíjense, no dejen de ver la guía de clases, donde están todos los conceptos, y si pueden, lean el libro. Leer el libro por ahí, el libro va hilando todos los conceptos que nosotros vemos sueltos, entonces por ahí uno ya lo incorpora de otra manera, como que lo termina de entender. No es mucha, no hay muchas hojas, digamos, para leer del libro. Cada capítulo tiene una parte de conceptos y después tiene una parte de como metodológica para usar unos software. Obviamente eso ustedes no lo tienen que leer porque no van a entender nada, pero si ustedes se fijan y lo ojean, tienen unas poquitas hojas, digamos, donde está lo importante que les va a servir a ustedes para entender los conceptos. No hace falta que se pongan a resumir el libro, o sea, léanlo como leen un libro de cuentos, y bueno, para mí, en mi opinión, los va a ayudar a terminar de como de encadenar cada concepto, digamos. Sí, ya me estaba asustando porque lo imprimí entero y eran como 320 páginas. Digo, no llego. No. No, Delphi, y tiene capítulos que no hace falta, digamos, que lean. Sí hay un capítulo de arquitectura vernácula, pero cuando ven, por ejemplo, el capítulo del clima, comienza explicando arquitectura vernácula. Así que ahí ya pueden leer eso y entenderlo. Buenísimo. Profe, ¿cuál es el libro? Porque entré al campus y es como que aparecen muchos libros y no sé cuál es el específico, el que deberíamos leer. Es el que se llama Manual de Arquitectura Bioclimática. Justo yo no tengo la edición que le hemos pasado para mostrarle, uno viejo yo. Se llama Manual de Arquitectura Vernácula y es del arquitecto Guillermo Gonzalo. Ah, bien, bien. A Pensé que sí. me confundí porque pensé que el autor se llamaba Luciano y cuando vi el libro pensé que ese no era, pero sí, es el que tengo. Bueno, gracias. De nada. Sí, está en el campo. Sí. El primer punto del programa no iría, o sea, no lo toman muy seguido. ¿Cuál es el primer punto? Porque no lo tengo acá a mano. Arquitectura, bioclima y energía. Sí, es esto que estamos viendo. No es lo que estamos viendo no es clima y diseño. Sí, pero digamos ¿Tiene relación con lo anterior? claro, tiene relación con lo anterior. Ah, porque en el libro aparecen muchos capítulos sobre eso y no sabía si iba o no. No se Claro, pongan a leer eso porque ya ustedes sabiendo esto, ya está, digamos. Ya ahí abarca todo lo otro. Ah, Ah, bueno. parece como energía renovable y todas esas cosas. No creo, digamos, que le pidan, la verdad, eso, porque en realidad eso es como la introducción que se les ha dado en la clase teórica también, pero quedó ahí como introductorio, digamos. Yo le diría que no pierdan tiempo en eso. Ustedes saben lo que son las energías renovables. Si hay algún concepto que no saben o que no les quedó claro, fíjense, busquen, ojen en el libro y busquen ese concepto particular. Pero enfóquense más en las cosas que han visto en el trabajo práctico y, bueno, fuera de lo que han visto en el trabajo práctico y como teoría, son, por ejemplo, los factores de condicionantes del clima que yo les he mostrado que no están en los trabajos prácticos, pero sí están en el libro. Bueno, fíjense en esas cosas, digamos. Lo otro es algo que ustedes lo pueden explicar, eso lo vienen viendo desde la secundaria, desde la primaria, capaz. Si hay algo quizás que no tienen claro, bueno, léanlo, obviamente. Ah, bueno, gracias. Sí, ¿Es, po-
¿Es posible que nos den los cuadritos esto de los diagramas psicométricos para que marquemos cosas o no? Sí, sí, sí les podemos dar. Ustedes lo usan al diagrama ciclométrico para determinar las pautas de la estrategia, que es donde empezó la consulta anterior, y también lo usan para ventilación higiénica, creo que, lo utilizan esperen que no voy a para la parte de condensación. Así que es Bueno, importante gracias. que lo entiendan. El diagrama ciclométrico es muy importante, así que por favor todos se ponen a ver qué es, qué elementos lo componen, para qué me sirve, qué obtengo de él, cuál es la importancia de usarlo. Pero en ese diagrama es más factible que ya nos den marcado, por ejemplo, cosas y nosotros sobre eso hagamos el análisis. No Sí. vamos a ir a marcar dentro del diagrama, digamos. No creo porque le va a llevar Vamos. mucho tiempo. Claro, más factible que nos den como para que ubiquemos dónde está la zona de confort, si nos marcan algún lugar, y lo mismo que hacemos con la Rosa de los Vientos. Explicar, digamos, de acuerdo a dónde está, en qué época está, qué características tiene, cuáles serían las pautas de diseño y eso. Sí, así es. Sí, lo más probable es que le den que lo lean, digamos, que lo interpreten. Eso es lo más probable. No creo que le den para marcar, a menos que le den quizás un periodo, ponerle el periodo cálido algunas horas. Pero no creo porque... Pero para eso nos tendrían que mandar como para que nosotros tengamos impresos ya las cosas como para que lo desarrollemos, le mandemos después una foto hecha, ¿verdad? O sea, No, todo van a tener ustedes ahí en el archivo Google. bien. En el formulario Google. No van a tener otra cosa. Ustedes no. Los de instalaciones quizás sí, porque bueno, tienen que diseñar los planos. Pero ustedes no. Todo se va a desarrollar de principio a fin en el formulario Google. Bien. Y no se preocupen que está diseñado, o sea, por todo el examen que nosotros hacemos está diseñado para que ustedes lo puedan hacer en el tiempo que se les da. No le vamos a pedir nada que no se haya dado. Y tampoco le vamos a pedir cosas que sabemos que le van a llevar un montón de tiempo y que el tiempo que nosotros les damos no le va a alcanzar. Eso no va a suceder. Así que quédense tranquilos por ese lado. Profe, Sí. ¿cómo vamos a hacer con acústica, que no tiene clase de consulta y nunca lo vimos? Acústica dan ahora la clase de consulta, que es la que yo les decía, que les quiero dar unos minutitos porque arranca, creo que a las 11:30 me dijeron sus compañeros. Creo que es iluminación. No vi ninguna que decía acústica. No, bueno. Iluminación y acústica. Un agregado a acústica. Las dos. Bueno, son las dos. Bueno, Porque iluminación es cortito y acústica también, así que le van a dar juntos. Gracias. Así que no se pierdan la clase que viene, sobre todo con el tema de acústica, porque mal que mal, iluminación lo han tenido en los trabajos prácticos, han visto la clase, y quizás acústica, si no lo han visto, les surgen más dudas. Así que, bueno, entren a la clase que viene, que arranca a las 11:30. Y la arquitecta que lo da, que es la arquitecta cisterna, es muy buena explicando, así que aprovechen y vayan a su clase de consulta. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, de nada, Rodrigo. Muchas gracias, arquitecta. De nada, chicos. Bueno, muchos éxitos, estudien mucho, y bueno, les doy ahí media horita para que descansen y entren a la próxima consulta. Muchas gracias, Cindy. Gracias. Chao. Gracias, arquitecta. Chao. Nos vemos.